el Señor te ayude a entender y valorar esto y puedas buscar de Dios cada día más siendo como hijo de pastor. Familia, te saluda tu amiga y hermana en Cristo, Gaby Flores, esperando que el mensaje que Dios tiene para ti sea de mucha ayuda para tu vida. Familia, lamentable, he dado cuenta en la carne propia que los hijos de pastores sienten que la misión que sus padres llevan a cabo en el nombre del Señor está por encima de sus propias necesidades. Siente que el amor de la iglesia y la comunidad eclesial es más importante que estar allí para ellos. Y esto los hace sentir al margen del trabajo laico que se lleva a cabo con amor. El sueño de cada pastor es que sus hijos sigan su ejemplo, de ser posible, les superen en entrega y servicio. Mi consejo para los hijos de pastores es mi experiencia propia. No esperes que tu pastor sea perfecto. Los hijos de pastor podrían no ser estudiantes sobresalientes, no podrían decir todo lo correcto y podrían tomar decisiones irresponsables. No es solo esperar que sean perfectos, es mejor tratarlos como hijos normales, esperando grandes cosas de ellos, pero permitiendo errores y fracasos. Por otro lado, puedo decir que a menudo parece que los hijos de pastor son examinados con lupa, esperando que cometan un error. El miedo a equivocarse solo les impedirá perseguir los sueños y alcanzar su potencial. Temen tomar la decisión equivocada. Los errores, cuando los reconocemos con responsabilidad, buscamos enmendarlos y eso les ayuda a desarrollarse como persona. Así que es mejor reaccionar con perdón en lugar de con engaño, siendo una verdadera fuente de amor. Dios les bendiga, amado pueblo de Dios. Les saluda la pastora Marta Castillo y es un privilegio estar nuevamente, gracias al Señor, un lunes más. Que Dios los siga bendiciendo y que nos use para bendición de ustedes. Familia, mucha gente asume, y lo cual sería lo más lógico, que todos los hijos de pastores quieran dedicarse al ministerio a tiempo completo, apoyando y siguiendo los pasos de sus padres. Sin embargo, no todos quieren, y eso y hasta cierto punto está bien. El Señor puede usar a cualquiera en cualquier ocupación. Si el ministerio no es su llamado, es necesario darles la libertad de buscar otros ministerios. Es importante asegurarles que sepan que pueden seguir a Dios donde Él los guíe, en lugar de obligarlos a dedicarse a algo para lo que no tienen talento ni pasión. En muchas ocasiones, algunos miembros no están en condiciones de servir en la iglesia. Lo mismo ocurre con los hijos de pastores. Si no están en condiciones de servir, no significa que no amen la iglesia. Aunque andan descarriados, por lo contrario, que necesitan un descanso. Así como los pastores deben tomarse un descanso de vez en cuando, los hijos de pastores también podrían necesitar descansos del servicio. Mal hacemos cuando esos esperamos, busquemos siempre entonces ser fuentes de amor. Dios les bendiga. Les saluda su hermano y amigo Aníbal Villatoro, esperando que en esta noche Dios pueda ministrar nuestras vidas, como siempre lo decimos, que sea el Espíritu Santo ministrándonos a los que estamos acá en el set de la radio y a ustedes también que han tenido a bien sintonizar el 1020 de Radio Unción y Presencia de Dios,
para dejarse instruir y ministrar por el Espíritu de Dios, que seguramente trae un consejo, trae una reflexión importante para continuar nuestra vida cristiana dentro de la iglesia, dentro de nuestro hogar, dentro de nuestra comunidad, en cada uno de los escenarios donde nosotros nos desempeñamos. Quédense con nosotros, seguramente Dios va a ministrar nuestras vidas. Familia. Ser hijo de pastor tiene un precio y una realidad que no siempre se ve. El precio de crecer en un hogar cristiano, especialmente pastoral, implica enfrentar desafíos que muchos desconocen y que pocas veces se hablan. Hay retos y las expectativas que enfrentan, así como de las dificultades que pueden llevar a la rebelión contra el Evangelio. Las palabras tienen mucho poder. Los hijos de pastor, como todos los niños, necesitan palabras de afirmación y aliento. Las palabras, estoy orgulloso de ti, son muy fuertes e influyentes. Los hijos de pastor tienen miedo al fracaso y les preocupa que el amor sea condicional. La afirmación significará mucho más para ellos de lo que nos imaginamos. Por otro lado, los hijos de pastores les suele encantar que sus padres estén en el ministerio, ayudando a la gente. Sin embargo, esto no significa que quieran que las fronteras se difundan en casa. Todo hijo necesita padres presentes y que no estén estancados en sus roles en la iglesia. Cuando un contador llega a casa del trabajo, debe evitar hablar exclusivamente de números con sus hijos. De igual manera, cuando los pastores llegan a casa, es importante que compartan sus responsabilidades y estén presentes con sus hijos, impidiendo llevar trabajo a casa. Eso no significa que no se hablará de Jesús y sus bondades, que son puntos totalmente diferentes, y lo más importante es que todo pastor en casa debe ser fuente de amor. Así damos gracias a Dios porque nos tiene una vez más en esta radio, y pues yo sé que este tema va a ser, verdad, de mucha bendición para las personas que nos ven y nos escuchan a través de esta radio. Amén. Bien, familia, estamos un lunes más aquí llevando ese mensaje que Dios tiene para todos nosotros. Y como ya se escuchó en las introducciones, vamos a estar hablando de los hijos de pastores. Amén. Así que para iniciar con esto, le vamos a preguntar a la pastora qué está pasando, porque ustedes habían propuesto ese tema. Bueno, el pastor lo propuso y no vino el pastor. Amén. ¿Qué está pasando con los hijos de los pastores? Pasan muchas cosas, porque como pastores llamados a ser ejemplo de una grey, y nosotros como pastores quisieran que nuestros hijos sigan nuestro ejemplo. Pero también debemos de reconocer que los hijos de los pastores tienen un corazón y que también ellos observan como los demás observan, ¿verdad?, a la familia pastoral, y los hijos van creando en sí mismos y no resisten lo que como nosotros como pastores reconocemos, que nosotros seremos, ¿verdad?, el ojo del huracán, de como carta leída, que dijo Pablo que somos por como carta leída, y resistimos porque hemos reconocido que el que nos escogió, el que nos llamó, nos ha dicho que no los va a dejar solos. Entonces los hijos, al ver todo, pues el trabajo de la obra de Dios, cualquiera puede decir que es fácil, pero no es fácil, porque tenemos que lidiar con tantas dificultades que el enemigo, ¿verdad?, acarrea para un rebaño, y debemos de estar ahí consolando, aconsejando, instruyendo, corrigiendo. Y los hijos del pastor muchas veces sí llega esa tristeza, llega ese alejamiento, porque prácticamente casi el 75% se lo dedicamos al rebaño y descuidamos a nuestros hijos, y nuestros hijos entran en un recelo ministerial como pastor, porque el pastor cuida del rebaño y nos descuida a nosotros. Es ahí donde nosotros debemos de pedirle sabiduría. De hecho, yo como pastora
tengo ese continuo de mi hija y me dice, ¿por qué usted se preocupa más por la iglesia que por mí? Le digo, no es así. Tú sabes que yo orando y clamando y sirviéndole a Dios lo primero, y yo sé que los pastores no me van a dejar mentir, lo primero que hacemos es presentar a nuestros hijos a Dios. Tú sabes que yo trabajo, tú sabes, Señor, que te estoy sirviendo, y yo sé que usted está cuidando de mi hija, está cuidando de mis nietos. Yo tengo esa plena seguridad que aunque los hijos no se den cuenta, lo primerito que nosotros ponemos es a nuestra familia en las manos de Dios. Lastimablemente el enemigo llega y mina al hijo del pastor y dice, papá no se da cuenta de lo que yo estoy pasando porque atiende más a los de afuera que a los de adentro. Y nosotros debemos ser sabios y cuidar esa parte y dedicarle un tiempo a nuestros hijos. Es algo que los hijos de pastor es lo que más le preguntan a los papás, a la mamá. Aquí en el caso del pastor tiene la esposa. Le dice, pues platica con tu mamá, pues a tu mamá dile, ¿verdad? Yo estoy ocupado. Ya le dice a la esposa, atiende a los hijos, tú sabes que yo estoy en la obra y estoy cuidando de lo que Dios me ha encomendado. Qué bueno es, ¿verdad?, que está la esposa para cuidar, pero el hijo también desea del papá. También el hijo necesita al papá. Entonces creo que deberíamos tener cuidado porque también he platicado con hijos de pastores y ponen ese caso. Fíjese que muchas veces, a veces, y dan gracia que uno los escuche. ¿Cuántas veces no ha dado gracia a mi hija que la escuchen a ella también? Porque la pastora mamá, aparte de ser pastor, es mamá, pero la parte de mamá no la está desenvolviendo como debe de ser. Porque llega un momento, porque la palabra dice, el que no dejara padre y madre e hijos, dice, no es digno de entrar al reino de los cielos. Y eso llega a uno y dice, ay Señor, cuán duro es esto, saber que debemos de dejar todo esto por entrar al reino de los cielos. Pero en la oración están permanentes. ¿Qué opinan ustedes, hermanos? El rol de pastor no es fácil porque hay una familia demandando por nosotros. Bueno, yo primero quiero saludar al hermano Julio y desearle pues que se recupere, ¿verdad? Él no pudo estar con nosotros por problemas de salud. Yo había pensado que era el que tenía que hablar hoy, ¿verdad? Pero bueno, Dios quiso que fuéramos nosotros y realmente pensando antes de estar acá en el programa sobre el tema. Y ahora, al escuchar cada una de las introducciones y el testimonio de la hermana Marta, realmente siento decirlo, pues que es un programa especial para los hijos de pastores. Eso es lo que Dios puso en nuestro pensamiento al momento de pensar en el tema para el 22 de septiembre, ¿verdad? Pero también podemos hacer una especie de analogía y llevarlo también a que también tiene que ver el tema con los hijos de todos los líderes, los cabezas de hogar de la iglesia. Y por qué no decirlo, pues, en general, ¿verdad? Cada uno de los que, pues, tenemos todavía esa autoridad de tener una sujeción a nuestros padres. Pero quería yo centrarme quizás en esta primera intervención en animar a esos hijos de pastores que probablemente nos están escuchando o que nos escuchan. Me ponía yo en los zapatos de ellos, porque como hijo de Dios, le he fallado y le fallo a Dios constantemente. Entonces, igual los hijos de pastores, por el hecho de, como decía hermana Marta, de estar en el ojo del huracán, son como objeto de críticas y digo yo, innecesarias, porque nadie tiene como esa solvencia. Yo estaba reflexionando, por ejemplo, en este tema de cuando cualquiera de la congregación se atreve a señalar al hijo del pastor o a la hija del pastor o de la pastora, ¿va? Pero no analiza su entorno, es decir, sus hijos, ¿verdad?
como dice, es fácil, dice la palabra, ver la paja del ojo ajeno, pero no la viga nuestra. Yo estaba reflexionando, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, y lo relacionaba como que si el hijo pródigo fuera el hijo del pastor, ¿verdad? Entonces, fácil es señalar que pidió su herencia, que se lo gastó con rameras, que en fiestas, que en vinos, pero cuando regresa se encuentra con el hermano, que hago la analogía, y es como los hijos de los miembros de la congregación, ¿verdad? Que creía que el malo era el hijo pródigo, pero viene y lo encuentra lleno de rencor, de envidia. Entonces hay pecados que están y señalamos al otro. Entonces, y es una realidad que enfrentamos en las congregaciones y que debemos de estar conscientes de eso. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque a veces el hijo de pastor, como tiene la presión del resto de la congregación, piensa que solo él pudo haberse equivocado de alguna forma, y eso lo hace, el diablo lo puede aprovechar para entrar en una especie de depresión y de mea culpa, ¿no? Para enfriar su servicio en la congregación. Recordaba también la historia, por ejemplo, de Job, que siendo un hombre entregado a la obra, luchó también con sus hijos. Y no podemos generalizar, pero el diablo también va a querer estorbar a aquellos hijos que sabe que Dios tiene cerca, ¿verdad? Como bien lo hace con todos los creyentes. Entonces, independientemente de cuál sea tu situación, hijo de pastor, sea que estás en el camino, sea que tienes una muy buena relación con Dios en este momento, gloria a Dios por ello, y sigue siempre ese camino. Pero si es esa situación de lucha, de prueba, de caída en el servicio al Señor, no te desanimes, ¿verdad? Este programa quizás Dios lo puso a esta hora y este día para animarte, para decirte: Dios está contigo, Dios está siempre pendiente de ti, y Él está con la mano extendida para levantarte, para darte nuevas fuerzas, para renovar tu servicio y para demostrarle al diablo que con Jesús siempre tendremos la victoria. Creo que justo una de las cosas que más, no sé si llamarlo que sufren los hijos de pastores, es el hecho de que el pueblo completo espera que sean perfectos. Sí. El pueblo olvida que, al igual que ellos también son humanos. Y todos, nadie de nosotros está exento de en algún momento cometer algún pecado. Pero se espera que ellos sean perfectos solo por el hecho de estar ahí. Se espera esa perfección de parte de ellos, olvidando que perfecta al final solamente Dios. Amén. Nadie de nosotros que somos humanos. Hoy en la mañana que me cayó la introducción y repasando la cuestión de hijos de pastor, Anthony, mi esposo, cuando yo lo conocí, su abuelito era pastor. Entonces siempre me cuenta que hubieron demasiadas cosas. Me dice, no es que yo sea perfecto, que no haya hecho cosas malas, solamente que a mí el pueblo donde él creció, nunca me vio haciendo cosas malas, porque yo cuidaba mucho, me dice, la reputación que tenía, porque en el pueblo no nos conocían con nuestro nombre, o sea, los conocían porque eran el hijo, era el nieto del pastor tal. Entonces, el hecho de tener ese título, para mí, me decía él, yo lo cuidaba muchísimo en la calle y en cualquier lugar donde yo era. Entonces, cuidó demasiado esa reputación, y es lo que muchas veces el resto también de la familia pastoral intenta. Es como cuidar esa reputación para que nada vaya a dañar a papá y mamá que están liderando una iglesia. Pero el hecho de a veces de ocultar tantas cosas, a la larga también cansa.
y se van guardando tantas cosas porque se espera que ellos no cometan ningún error. El cohibirse demasiado va generando como una especie de presión interna que en un momento menos esperado Justamente, va a explota. reventar. Sí. En TikTok aparecen hijos de pastores haciendo videos. Entonces, y mencionan cosas que solo los hijos de pastores entienden el video. Que en mi casa nunca está sola. Y que no importa la hora, cualquier emergencia que alguien del pueblo tenga, tenemos que salir de la casa a atender esa emergencia. Y qué difícil es cuando quizás los hijos están pequeños. Tener que salir a medianoche, tener que salir en la madrugada porque alguien necesita algo, porque alguien necesita una oración, porque hay que ir a tal lugar, porque alguien murió, o en infinidad de cosas. Cuando están pequeños, creo yo que es lo más difícil, porque el hecho de solamente salir y con quién se dejan a los niños, cuando van creciendo y es como más entendible que o se puede solucionar mejor con quién dejarlos, pero el hecho de que también los niños están pequeños van viendo esa parte de salió corriendo a atender la emergencia de alguien. Lo que decía la hermana Marta hace un momentito, y quizás esta otra intervención la voy a dirigir hacia a los pastores, ¿verdad? Porque, es decir, fácilmente, como hemos puesto el tema, ¿verdad? Hijos de pastores, ¿qué está pasando? Es decir, como si el problema son los hijos, pero si un hijo desobedece, por decir un término, es porque algo ha recibido un estímulo, lo que más o menos finalizaba hermana Gaby. Entonces, y es por lo que decía hermana Marta, los pastores gastan toda su energía y su tiempo en la congregación y en el servicio a la iglesia y descuidan a sus hijos. O, en el peor de los casos, la misma presión de la comunidad o de la congregación hace que seamos de alguna forma, no quisiera decir groseros o ignorar necesidades de nuestros hijos. Entonces eso va creando en ellos ciertas valoraciones que a veces no tenemos tiempo ni de escucharlas. Recuerdo yo una reflexión que quiero cerrar esta parte con eso, que pareciera incorrecta, pero que tiene una reflexión bastante profunda e interesante. Y es que a veces damos mucho más importancia en el tema de los pastores al servicio de la iglesia que al hogar, que a la casa, que a la familia. Y resulta que cuando ocurre un desenlace fatal, un deceso o cualquier otro problema serio que ocasione una fricción en el servicio del pastor, la congregación el siguiente día o a lo sumo la siguiente semana tiene otro pastor, pero en la casa no. Es decir, en la casa nadie nos puede sustituir. Entonces, y eso hablo en términos generales y con énfasis en los hijos de pastores, no debemos olvidar eso también. Y hay algunas también reacciones en algunos hijos, he conocido algunos testimonios, que el hecho de ser muy, muy rígidos, ¿verdad? Claro, hay una etapa en que le puede el pastor exigir al niño de 5 años o de 8 años que ayune de rodillas toda una mañana, por ejemplo, ¿no? Pero va a haber un momento en que el niño va a ir empezando a resentir eso y a reflexionar diferente. Entonces, yo creo que a veces también se cometen extremos, ¿verdad? Entonces, como siempre lo digo en todo programa, creo, lo importante en esta parte, como en todo tema, es ir a Dios, pedirle a Dios ese equilibrio, esa sabiduría para poder balancear y poder equilibrar el servicio al Señor en la congregación, liderando la congregación, como también liderando el primer ministerio que Dios nos dio, ¿verdad? Que es la familia. Amén. Yo creo otra cosa también de los hijos de los pastores, de que se les dificulta también ser ellos mismos, su propia identidad, porque a veces los hijos de los pastores son los que los pastores quieren que sean, no ellos mismos.
lo que la iglesia, ¿verdad?, quiere que sea. Entonces, supongamos, todo pastor quiere que su hijo sirva en un ministerio, cualquier verdad que sea, y lo ve, supongamos, en un ministerio sirviendo, pero a veces es por el pastor, no porque el hijo quiera. Y supongamos lo ve otro día allá afuera haciendo algo que no es correcto, lo critican, y no era el que estaba, supongamos, cantando, sirviendo allá, el hijo del pastor. Pero a veces no es porque el hijo quiera servir, sino porque el pastor quiere, ¿verdad?, que sus hijos sirvan, y está bien. Pero también vemos que los hijos son juzgados de esa manera porque a veces no son lo que ellos quieren ser. A lo mejor ellos quieren, ¿verdad?, expresar otra cosa o ser diferentes, pero por la misma opresión, ¿verdad?, de la iglesia o de los pastores, o por esa, ¿cómo se le puede decir?, que está siempre ahí, como que lo van a juzgar. Quieren hacer lo bueno, ¿verdad?, porque si no lo van a juzgar. Entonces quieren ser como siempre lo correcto, aunque ellos no quieran hacerlo. Entonces yo pienso que ha de ser muy difícil ser hijo de pastor, porque siempre va a estar eso ahí, mirar al hijo del pastor, siempre juzgándolo, siempre, ¿verdad?, poniendo el ojo en el hijo del pastor. Entonces ellos intentan a lo mejor ser lo que las personas quieren que sean, pero están dejando de ser lo que ellos quieren ser. Amén. La verdad, las cosas que la hermana Crisia ha tocado unos puntos muy específicos, ¿verdad? De que uno de pastor quiere que los hijos quizás hasta sean pastores, que sean ejemplo, ¿verdad? Tenés que hacer esto porque yo soy pastor y sabes que todos se fijan en nosotros. Y no es así. A veces yo siento que debemos de reconocer que fue a nosotros quien Cristo nos escogió, nos llamó, y que el Hijo dice, muchas veces dice, pero usted es el pastor, usted es la pastora, no nosotros. Y llega ese dolor y como que los cargamos a ellos a que caminen en una línea donde no tenés que cometer error, porque me van a decir, y de hecho lo dicen a uno, pero su hijo hace esto y usted, ¿por qué a él no lo corrige? Esas preguntas llegan y nos confrontan. El mismo pueblo nos dice, pero su hija usa esto, pero su hijo ya lo vimos, ¿cómo se llama?, haciendo la plebada ya. Yo como que fui a escuela secular a dar clases espirituales, los mismos compañeros se acusaban y me decían, hermana, y fíjese que este es hijo de pastor. Y yo decía, ¿en serio tú eres hijo de pastor? Por todo lo que le veía hacer, ¿verdad? Y todo. Siento que afuera de la iglesia ellos se sienten libres a la identidad que se dice Crisia, que allá ellos se sienten con esa libertad de decir, aquí no me está viendo mi papá, aquí no me está viendo mi mamá, ahora sí soy yo como debo de ser. Entonces, cada uno de nosotros, más los que nacen en cuna de pastores, otros que nos añadimos, vivimos primero la vanidad del mundo, y mucha de la mayoría de los hijos de los pastores, como el hijo pródigo, que estaba el hermano Aníbal, ¿verdad?, haciendo ahí el paréntesis, de que pidió la herencia para ir a conocer el mundo, y lo fue a conocer, ¿verdad? Se gastó todo, pero el hijo que quedó fiel al papá, nunca tuvo la celebración que al hijo pródigo le hizo el padre, porque el hijo que estaba adentro lo tenía seguro papá, pero el hijo que anda afuera es un regocijo que regrese de muerte a vida. Entonces mi hija es una y me dice, muchas veces yo tengo que callarme todo lo que quiero decir, porque si yo lo digo, me la voy a llevar a usted por delante. Y lo primero que van a decir, ¿y viste cómo contestó la hija de la pastora? Y viste cómo esto y lo otro. Yo tengo que guardar muchas cosas que quisiera decir, cómo a usted la critican, a mí me duele eso, yo tengo que callar. ¿Y por qué tengo que callar? Por usted. Entonces vamos acumulando tristezas, decepciones en los hijos, porque ellos tienen que resistir a todo aquello que venga a sus padres que son pastores. Por eso hay muchos hijos de pastores descarriados que se van. No, si yo vengo de familia pastoral, no, si mis padres son pastores, pero yo esa vida no la quise por esto y lo otro. ¿Por qué? Porque, como decía el hermano, miramos la paja del ojo de nuestro hermano, pero no el propio de nosotros.
primeros que se van adelante son los hijos de los pastores, y es ahí donde nosotros como pastores sufrimos. ¿Cómo vamos a querer que nuestros hijos se pierdan? ¿Cómo vamos a querer que nuestros hijos se alejen de Dios cuando la misma iglesia los está alejando de Dios y de nosotros por la crítica, por todo aquello que se ve en ellos, siempre señalándolos a ellos, juzgándolos, y nosotros vamos quedando allí siempre en obediencia, como el profeta Job, que oraba y decía: perdona a mis hijos, porque fuera de mí no sé qué andan haciendo. Psicológicamente hablando, cuando una persona se cohíbe su propia identidad, eso crea demasiados conflictos internos, problemas emocionales, problemas de ansiedad, problemas de estrés, problemas de depresión, unos problemas emocionales sumamente grandes, muy complejos, que a la larga esto es lo que termina alejando a estos jóvenes de la iglesia. Porque cuando están pequeños quizás es como, bueno, estamos aquí porque es una orden, porque es una regla que los domingos o los días de servicio tenemos que estar en la iglesia. Pero cuando van creciendo, cuando van tomando más autonomía, cuando van viendo cómo realmente es el mundo, cuando empiezan a escuchar esos rumores, empiezan a cambiar y son diferentes. Entonces ya no es tanto ahí la regla de mamá y papá, y es como querer mi propia independencia y querer salir de aquí. Y es cuando eso termina, considero yo, alejando a la larga a estos jóvenes. Sí, porque van alejando, la verdad de las cosas que sí, porque hay una demanda de que piden que uno esté con ellos, y la verdad de las cosas que Dios quiere que amemos y cuidemos nuestra familia, y muchas veces siento que en la iglesia no hay esa comprensión de decir: el pastor tiene el derecho de convivir con su familia y dejarle un tiempo. Si usted ve, la mayoría de los pastores una vez al año le dan como un mes, ¿verdad? Sí. Que se vaya a recrear, que vaya a vivir con los hijos. Qué bueno que la iglesia tenga ese espacio de dárselo a uno, de poder convivir. Yo yo dejo los lunes, digo que dejo los lunes para estar con mi hija, pero a veces se duplica lo que es la obra, pues el trabajo. Le digo: hija, hoy este lunes quizás no voy a estar allá en tu casa porque fíjate que me está... Ay, mami, me dice. Bueno, ¿y entonces hasta cuándo? Entonces los hijos nos demandan ese amor, esa unidad con los nietos y todo. Y a veces he tenido: Señor, tú sabes que yo quiero estar con ellos, pero yo sé que tú me vas a dar el tiempo. Y a veces el lunes tengo que sacar por lo menos 2 horas y el derecho, y a veces estoy con... Pero paga el teléfono. Si vas a estar con nosotros, paga el teléfono. Porque nos da igual, pues como que no hubieras venido porque estás ocupada recibiendo llamadas, orando por los hermanos. Es mejor no te hubieras tomado el día. Entonces, ¿pasamos pruebas los pastores con los hijos? Sí, pasamos pruebas, porque da tristeza, ¿verdad?, en verlos a ellos. Le digo: hija, yo quiero que usted se pare bien firme y entienda que este es el trabajo que Dios me ha dado, pero que también le voy a dar tiempo a usted. Entonces, yo cuando ella me dita de que mis nietos están enfermos, yo me estoy ahí, y la iglesia entiende, ¿verdad? Porque tenemos que estar en los más momentos que lo necesitan. Sí, justo. Creo que así es, así como ustedes los pastores salen corriendo a cualquier hora de la noche porque algún hermano está enfermo y necesita esa oración, también la iglesia tiene que entender que si en ese momento el pastor o la pastora no es ahí, es porque está con su familia y está atendiendo esas necesidades que los hijos, que los nietos están teniendo, o también cualquier otro miembro de la familia, poniendo de ejemplo el pastor Julio, que él tiene que estar pendiente de la salud de sus papás, por ejemplo. Entonces eso es algo bien importante. Ya, por ejemplo, ha tocado muchas veces hacer en la iglesia reuniones bastante rápidas, o que el pastor no llega porque, bueno, el nieto está enfermo, vive en San Salvador y tiene que trasladarse a estar pendiente, ¿verdad? Y eso es algo bastante válido para los pastores, y que también el pueblo que nos está escuchando tienen que entenderlo. El pastor o la pastora no solamente tiene ese rol, también tiene una familia la cual necesita la atención. Amén. Bueno, yo creo que hemos hablado de todo, ¿verdad? Pero creo que también
Es mucha ventaja tener padres pastores, porque yo creo que, bueno, no es que yo creo, yo sé que es una bendición tener, ¿verdad? Papás, ¿verdad? Que pasan orando, pasan, ¿verdad? Meditando, pasan predicando, y tener, ¿verdad? Ese gran ejemplo en nuestros hogares es una gran bendición, porque, o sea, tener padres que a veces ni les importa a los hijos, ¿verdad? En cambio, tener a un padre, a una madre que siempre está orando, que siempre anda haciendo lo bueno, saber que andan afuera, pero andan predicando el evangelio, que andan ayudando a otras personas, creo que de verdad yo me sentiría muy feliz. Yo me sentiría, verdad, bendecida de tener unos padres así también. También sería como una de las ventajas de tener padres pastores. Bueno, la hermana Cristian se adelantó, creo yo. Yo estaba meditando en eso de, porque estábamos quizás más o menos llevando la temática a cuando los hijos de los pastores se meten en problemas, ¿verdad? O sea, o se desvían. Pero eh, existen los dos extremos, esa parte de la lucha, de que el diablo también mete su mano y estorba, ¿no? Pero también está esta otra parte que acaba de plantear con mucha claridad nuestra hermana Crisia. Y, y qué hermoso, ¿verdad? Yo cuando ella estaba hablando meditaba en que, bueno, la hermana Crisia y yo ya no tenemos nuestros padres biológicos, ¿verdad? Hermana Marta creo que tampoco, ¿verdad? Entonces cuando uno ya no tiene su padre, y ve a otros amigos que los tienen y no los aprecian, entonces uno dice, mira, por lo menos lo tenés. Es un milagro aprovecharlo. Y hago esa analogía porque igual pasa cuando nuestros padres biológicos dedican su vida al servicio del Señor, o sea, es como la mejor carrera, el mejor trabajo, la mejor ocupación, ¿verdad? Que podríamos tener y tener esa cobertura, porque los hijos somos bendecidos, somos guardados, eh, la mayoría de las veces por las oraciones de nuestros progenitores. Y como decía hermana Crisia, hay padres de familia que no se preocupan o no les interesa saber de Dios. Entonces tener la bendición de tener padres pastores, pues aprovecharlos, ¿verdad? Pegarse a ellos, aprender de ellos, no desaprovechar el tiempo, porque al final, hijos de pastores, si ustedes aprovechan todo ese potencial que Dios ha puesto, todo ese don que Dios ha depositado en sus padres, ustedes tendrán muchísimas ventajas en todos los ámbitos de la vida. Entonces, importantísimo tener esa bendición, tener esa oportunidad de, como dicen, contar con todas esas bendiciones, ¿verdad? Quizás es importante que los pastores también aprovechen esa oportunidad que tienen de potenciar a sus hijos. Hay también esos ejemplos de familias pastorales que todos sirven al Señor, ¿verdad? Que los veo uno involucrados y no se percibe esa como obligación que decíamos hace un ratito, sino que realmente Dios ha alcanzado sus vidas, han tenido su encuentro personal con Dios y sirven con gozo, ¿verdad? Que es, como decía nuestra hermana Marta, el sueño de todos, ¿verdad? Entonces, a perseverar siempre, si esto está pasando, no descuidar, porque también si nos dormimos, como dice el dicho, en los laureles, puede el diablo sorprendernos, ¿verdad? Así que a seguir siempre perseverantes, orando, congregándonos, leyendo
y poniendo al servicio del Señor nuestro ministerio. Considero que igual cualquier servicio que nosotros le hagamos a Dios tiene que ser el hecho de que lo estamos disfrutando, algo que nace en nosotros y no tanto una imposición porque debo de hacerlo por tal razón o debo de hacerlo porque es lo que mi mamá o es lo que mi papá hace. Creo que es más el hecho de, se disfruta más y es muchísimo mejor cuando se les deja que ellos puedan experimentar, por así decirlo, cuál es ese servicio, cuál es esa vocación que verdaderamente están teniendo dentro del camino del Señor. Porque ser hijo de un pastor no quiere decir que por esa razón se va a seguir esa misma línea de pastor. No digo que no suceda, solamente es que es esperar a que la persona lo sienta, es esperar ese llamado de Dios y no el hecho de imponerlo. Porque cuando se impone eso es cuando más estamos alejando. Que muchas veces yo sé que los adultos o los papás piensan que el hecho de imponer tal regla es como se va a solucionar el problema. Y no es así. Sobre todo el hecho de hacer un servicio no es algo de imponer. Es algo más el hecho de que puedan hacer para verdaderamente disfrutarlo y que eso se pueda mantener ahí. Lo bueno de ser pastor es saber que estamos dejando una huella, estamos dejando un ejemplo y lo que se siembra germina. Porque he oído hijos de pastores que ya partieron con Cristo y dice, mi papá fue un guerrero y me enseñó a ser guerrero. Quizás en el tiempo de él, quizás no tuve la oportunidad o no se la di de verme que lo que él me enseñó, la misma palabra dice, instruía al niño en su camino y que cuando sea viejo no se apartará de él. Eso significa que nosotros como pastores y los hijos que se rebelan, no va a ser en vano la perseverancia de nosotros, porque va a llegar un momento en la madurez, va a llegar un momento que dice, en esta angustia parecida a la de mi mamá, la de mi papá, yo los vi de rodillas, yo los vi ayunando, los vi creyéndole a Dios. Si ellos me dieron ese ejemplo, Pablo le hablaba a Timoteo, ¿verdad? Le enseñó. Y Timoteo vino a ser alguien que hizo, ¿verdad?, ejemplo de todo lo que él aprendió. La esperanza no se pierde porque yo digo, Señor, todo lo que se ha oído, se ha practicado en nuestra familia, porque a mí, como decía usted, Managabi, no solo nuestros hijos, también la familia nos reclama y dice, no, desde que mi hermano o mi hermana entró al servicio del Señor, ya no tiene familia, porque más antes teníamos una libertad. Pero acuérdese que Dios nos dio una libertad, no para seguir en lo mismo, porque somos templo y morada de su Santo Espíritu. Libertad para poder estar en esos momentos que nuestra familia necesita de una palabra de fe. Entonces, no todo queda perdido. Los hijos, según la edad, hermana, usted lo sabe, que como psicóloga, ¿verdad? Toda edad tiene su etapa, toda edad tiene, ¿verdad?, su rebelión, pero creyendo y confiando que el maestro de maestros, con la sabiduría, hay una esperanza y se guarda en la fe que ese hijo y esa hija va a madurar como la madurez que tuvo el hijo pródigo cuando dijo, sí, en la casa de mi padre hay mucho y yo comiendo algarrobas aquí. No, Señor, reconozco hoy, me levantaré y iré a decirle que he pecado contra el cielo y contra él y que vengo. Ese amor del Padre, los hijos regresan porque ya hay un fundamento, ya hay una semilla sembrada que no queda burlada. Yo me gustaría, bueno, en los temas que venimos los lunes y que el pastor Julio, ¿verdad?, está estorbadito de salud, no pudo venir. A mí me gustaría, cuando estoy leyendo aquí los comentarios que nos saludan, que la audiencia, o sea, los hermanos, los hijos de pastores, los líderes, puedan compartir con nosotros y dar su opinión. Y yo digo, ¿por qué no poder compartir con ellos o ellos que comparten con nosotros a través de que no solo nos escuchen, sino que digan, por lo menos, mire, pastora Marta, estamos orando por usted, para que su hija no se rebele ni su nieto. Aquí los llevamos en oración. Venir a la radio no es solo por venir, sino para decirle a mi hermano, a mi hermana, al amigo, al que está lejos, al que está cerca, que nosotros
Queremos ser ejemplo de la fe, ejemplo del trabajo, de la perseverancia, estar en la radio, que tú nos escuches, pueda haber un pastor, puedan haber hijos de pastores que están diciendo, si alguien me escuchara, déjame decirte que siempre Dios va a tener una persona que te escuche. Yo he escuchado a muchos hijos de pastores y hoy que Dios me ha permitido ser pastora, yo puedo decir realmente los hijos necesitan de nosotros. No solo como pastor, a veces hacemos más, se nos olvida que para nuestros hijos podemos ser pastores también. Yo a veces me siento con mi hija y le digo, no te quiero hablar como mamá, quiero hablarte como pastora. Mi sobrino que yo crié, Jaime, de 3 años y que hoy ya tiene 29 años, me dice, tía, no quiero que me aconsejes como mi tía, quiero que me aconsejes como pastora. ¿Verdad? Qué bueno reconocer eso. Porque si ellos están viendo los frutos en los demás, es decir, si los demás funcionan, ¿por qué no va a funcionar en mí? Porque apartemos aquel lugar y démosle honra y gloria a Dios. La palabra de Dios dice que honra al que se merece la honra, porque está honrando a Dios. Y yo siempre les enseño a ellos, en la iglesia, para ustedes soy la hermana Marta, en la casa soy mamá. Porque para que no haya aquello que dice, como es la hija de la pastora, la consiente, la hace. Bueno, mi nieto me dice, Dariel, pastora, y yo me le quedo viendo, ¿va? Y en la casa. No, en la iglesia, él define eso, fíjate, hermana. Wow. Pastora, me dice, y la maestra se queda viendo, es tu abuela Dariel. Y como que el niño entiende que en el trabajo del Señor, Él me identifica por lo que soy. Mire qué precioso. Pero es que, y que apenas tiene 7 añitos. son cosas. Y igual le dice así a las maestras. Entonces ellos reconocen. ¿Qué significa eso? Que la instrucción está haciendo Justamente. Y es que son cosas que justo, o sea, van naciendo los niños desde, bueno, cuando se nace una familia pastoral, o sea, lo van viendo, lo van aprendiendo. O sea, Dios poco a poco va poniendo en sus corazoncitos eso. Creo que aquí el detalle más grande es cuando imponemos algo. Pero cuando todo eso va naciendo a base de oración, a base de esa paciencia y de esa comprensión también que como papá se puede tener, las cosas son totalmente diferentes. Algo que usted mencionaba, muchas veces como papás, sobre todo como papás pastores, se evita esa rebelión de los adolescentes. No siempre pasa, no siempre es que el adolescente se va a salir del carril y va a estar en su época de rebeldía. No necesariamente, ¿verdad? Pero si hay algo que yo retomo y que de hecho es algo científico, es que todos aprendemos en base a experiencias. Entonces, por más que se quiera evitar que los hijos, que los adolescentes no la pasen mal, no vamos a evitar eso. Creo que lo mejor siempre es como papás poder estar detrás y estar orando y estar clamando para que lo que este niño, lo que esta niña vaya a hacer, no vaya a afectar tan negativamente, no vaya a afectar tan fuerte su vida. Y que al final, pues, así como el hijo pródigo, tiene que volver. Amén. A veces los hijos no siguen lo que les enseñan, sino, ¿verdad?, el ejemplo de los padres. Entonces, pienso, ¿verdad?, de que tanto hijos de pastores como hijos de líderes, de diáconos, ¿verdad?, son tachados, ¿verdad?, de esa manera. A veces, a lo mejor los pastores o líderes, o, ¿verdad?, pilares dentro de la iglesia, son, ¿verdad?, buenos pastores, buenos líderes, pero a veces no están siendo buenos padres en las casas. Como decía nuestra pastora, reclaman ese tiempo, ¿verdad? Y van como tomando ese resentimiento en ellos contra los padres, contra ese tiempo que ellos quieren. Entonces, pienso, ¿verdad?, que los hijos de pastores siempre están como, no siempre, sino como tienen ese resentimiento, pienso yo, ¿verdad?, de que prefieren a lo mejor a la iglesia, prefieren a los hermanos de la iglesia en vez de a ellos. Y sé que va a ser muy difícil, ¿verdad?, para ellos, como decía nuestra pastora. Y creo, ¿verdad?, no solamente para los hijos de pastores, sino para todos aquellos hijos que tienen a esos padres sirviendo dentro de la iglesia, que están, ¿verdad?, ahí trabajando en la cocina y que siempre están en la iglesia. Siempre se dice, mi papá o mi mamá solo pasan en la iglesia y para mí no tiene tiempo. Entonces, se escucha un poco, ¿verdad?, mal la frase, pero
Yo he escuchado también frases de otros hijos que dicen, mi papá no tiene tiempo. Yo escuché una vez a una joven que dijo, ay, mi mamá nunca tiene tiempo para mí. Y la mamá siempre pasa, ¿verdad?, en su trabajo. Pero es muy distinto decir, mi mamá no tiene tiempo para mí, pero pasa en la obra del Señor, ¿verdad? Creo que es algo muy distinto. Entonces, yo prefiero que mis padres pasen en la obra del Señor y no pasen, ¿verdad?, ocupando su tiempo en otras cosas. Sí, creo que ah, para cerrar en esta última participación, estaba meditando que los pastores deben de, y como decía hermana Cristian, no solo los pastores, sino el cuerpo oficial de la iglesia, debe ser muy sabio, es decir, pedirle a Dios mucha sabiduría para poder discernir, como decía nuestra hermana Gaby en su última participación, entre si lo que está haciendo el hijo del pastor o los hijos de los líderes es realmente un llamado de Dios o lo están haciendo por obligación. Porque a veces, para evitar el qué dirán, sabemos o nos damos cuenta o es a todas luces que el servicio es superficial, pues, es decir, o incluso vemos ciertas acciones, ciertas actitudes y los seguimos manteniendo ahí en los ministerios, y eso, como decía hermana Gaby, a veces puede hacer más daño a la congregación que beneficio. Entonces, no estamos diciendo de que una vez vemos una actitud tal vez no correcta dentro de los jóvenes y especialmente los hijos de pastores, vamos a abandonarlo, ¿verdad? Pero también hasta cierto punto una disciplina con moderación, con un poco de dirección, como bien decía nuestra hermana Crisia, puede pegar también, porque puede que en la congregación hayan más jóvenes que no sean de la familia pastoral, que tengan el llamado, que sean más espirituales en ese momento, y que Dios pueda usar de una forma maravillosa, y que a veces la congregación, por evitar el que dirán, puede perder de explotar, ¿verdad? Entonces, creo que para ir cerrando, agradecerle a Dios por el espacio que nos ha dado. Realmente no ha sido un tema cómodo, más que no estuvo a quien teníamos que cuestionar hoy para que nos explicara qué se vive, ¿va? Qué realmente se siente, pero Dios ha querido que fuera así. Saludos a hermano Julio, a sus hijos, que Dios les ayude siempre y les bendiga, y a todos los pastores, que Dios tenga misericordia de ellos, de sus familias, y que pueda siempre Dios mantener esos lazos de conexión, de unidad, como Él quiere, independientemente de, como hemos dicho acá, que estén involucrados directamente en la obra o indirectamente, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo, todos somos miembros, ¿verdad? Cada uno por nuestra parte. Así que ha sido un privilegio haber estado con ustedes. Un abrazo y que el Señor les bendiga. Solo para ir cerrando también, dirigirnos no solamente a los hijos de pastores, sino al pueblo en general. Seamos compasivos. Seamos compasivos en lugar de juzgar y criticar. Mejor oremos también por la vida de nuestros pastores y de su familia. Así que, familia, Dios las bendiga. Si este programa tocó tu corazón, pide a Jesús entre a tu vida y que el Espíritu Santo dirija tu vida. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Y por sobre todo, vive en paz con Dios, con tu familia, con tu prójimo, porque Dios desea sanar tu familia. De ti depende. Bendiciones en Cristo Jesús.
compartimos la fe, compartimos el camino y compartimos nuestra estación de radio, unción y presencia de Dios. Tu presencia es lo mejor.